Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Perla Sepúlveda Lerma. Soy médico especialista en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Estoy certificada por el Consejo Nacional de la Especialidad y pertenezco orgullosamente al Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía Cervicofacial del Estado de Nuevo León. En esta ocasión, y a consecuencia de la cuarentena que estamos viviendo por el COVID-19, esta pandemia tan terrible, queremos dar un mensaje importante a la comunidad acerca del uso adecuado y correcto de los cubrebocas o mascarillas faciales. Sabemos que esta epidemia inicia en Wuhan, China, en diciembre del 2019. Para enero del 2020 ya se había extendido a 19 países y actualmente se encuentra en prácticamente el 100%. Es una enfermedad de reciente origen que nos ha puesto a todo el personal de salud y a los gobiernos de los países en jeque, por decirlo de alguna manera. A lo largo de estos 5 meses hemos entendido cómo se comporta, cómo podemos prevenirla y poco a poco vamos entendiendo la fisiopatología del virus para decidirnos a hacer tratamientos y aumentar la sobrevida. Cada día leemos literatura médica que nos ha demostrado el camino a seguir de los países que tienen mucho más experiencia al respecto, como China, Italia o España. En México seguimos firmemente con la estrategia de quédate en casa, implementada desde el 24 de marzo a nivel nacional, aunque muchas personas se autoaislaron desde el puente del 16 de marzo con el propósito de evitar contagios masivos y de esta manera aplanar la curva y evitar la saturación de los hospitales y los servicios de salud. Desde el 7 de abril, nuestro secretario de Salud, Manuel de la O, decretó en el estado de Nuevo León el uso obligatorio de cubrebocas o mascarillas en lugares donde hubiera grupos de personas reunidos. Por ejemplo, en la vía pública, en el transporte urbano, en empleos que no se puedan hacer desde casa, etc. Lo cual se resume a usar una mascarilla o un cubrebocas siempre que salgamos de casa. ¿Por qué es que recomendamos esta medida? Sabemos que el mecanismo de contagio de COVID-19 es de persona a persona, a través de gotitas respiratorias o también llamadas gotitas de flush. Estas gotitas pueden contagiar de COVID-19 al convivir o estar cerca de personas infectadas que no lo saben, que aún son asintomáticos o que solo serán portadores de este virus sin saberlo a través de secreciones respiratorias, moco o saliva que salga expulsado en un estornudo, al toser o al hablar. Por tal motivo, es importante cubrirse con la axila al estornudar o toser y nunca utilizar las manos para evitar la extensión masiva del virus. Entra por la vía respiratoria superior, justo lo que nos ocupa en nuestra especialidad, al tocarnos los ojos, la nariz o la garganta, al respirar o al comer. Al dispersarse pequeñas microgotas de flush pueden aterrizar en la nariz, en la boca o en los ojos de una persona que se encuentra cerca, o esta persona las puede inspirar. Por esta razón es sumamente importante mantener su sana distancia a más de 1 metro y medio de cualquier persona. La intensidad de qué tanto alcance tenga el virus dependerá de la fuerza del estornudo o la tos, y de esta manera podemos inhalar las partículas que están suspendidas en el aire. Es posible que una persona también contraiga la infección al tocar una superficie cubierta de gotas infectadas y luego se toque la nariz, la boca o los ojos, y de esta manera acerque el virus hacia la vía de entrada. Este es el principio de cubrir la nariz y la boca correctamente con el cubrebocas. Los ojos, de preferencia, también deben de tener protección. Podemos usar lentes normales, lentes de protección o lentes de aumento simplemente. Además, recomendamos el no uso de lentes de contacto en estos días para evitar tocarnos frecuentemente los ojos. El uso de mascarillas o cubrebocas no sustituye nunca el lavado constante de manos con agua y jabón o el lavado constante al utilizar un antibacterial a base de alcohol. El uso de una mascarilla o cubrebocas podría evitar estarnos tocando la nariz y la boca al hacer consciente que no estamos tocando piel, sino la tela. Pero eso no impide que si la llegamos a tocar podamos inocular nosotros mismos el virus en el mismo cubrebocas. Por tal motivo es muy importante que no estemos tocando constantemente esos cubrebocas. Esto es bastante común en el uso en niños. Los niños es difícil mantenerlos controlados y decirles que no lo estén tocando. Ahora bien, en estos meses de pandemia, algunos países han implementado el uso sistemático de cubrebocas, como en China, en Corea, en República Checa y Eslovaquia.
con muy buenos resultados en comparación con los países que no lo utilizan sistemáticamente. En la mayoría de los países orientales ya existe desde antes una cultura de usar cubrebocas por la contaminación o por cualquier razón. Tarde que temprano deberíamos irnos acostumbrando a estas costumbres de sanidad, acostumbrarnos a una cultura en donde si yo tengo una simple gripa y tengo que acudir a un lugar público, debo de usar cubrebocas en respeto a los demás para evitar contagiar a mis compañeros. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud hace estas recomendaciones. Aunque no son estrictos y no establece el uso, obligatorio de mascarillas o cubrebocas sistemáticamente, nos menciona cuándo usar una mascarilla. Se utilizan si se atiende a alguien en quien se sospecha infección por COVID-19 o está confirmada. Usar una mascarilla si se tiene tos o estornudos. Y nos dice que las mascarillas solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos con agua y jabón o utilizar un antibacterial a base de alcohol. Si necesita llevar una mascarilla, es importante aprender a usarla y eliminarla correctamente. También nos hacen unas recomendaciones de cómo ponerse, quitar, usar y desechar una mascarilla. Número 1. Antes de ponerse la mascarilla es importante lavarse las manos con agua y jabón o use gel antibacterial. Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios entre su cara y la máscara. Evite tocar la mascarilla mientras la usa. Si lo hace, lávese las manos con agua y jabón o utilice una antibacterial a base de alcohol. Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas de un solo uso. Deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado y por último lávese de nuevo las manos con agua y jabón o con algún antibacterial a base de alcohol. A pesar del uso sistemático, existen dos grandes errores al usar un cubrebocas o mascarillas. Número 1, la falsa seguridad donde la gente piensa que al usar un cubrebocas estamos protegidos, que ahora sí podemos salir y podemos llevar una vida normal sin ninguna consecuencia, lo cual no sucede ni es garantía. Por lo tanto, un cubrebocas no va a evitar al 100% que nos podamos infectar. Y el segundo mal uso es del de la mascarilla misma, en donde el resultado es igual a no usar ningún tipo de protección porque la estamos utilizando mal. Como cuando la usamos en el cuello, cuando nos la quitamos y nos la ponemos constantemente, cuando la usamos solamente cubriendo la boca o cuando la estamos tocando constantemente, lo cual se reduce al mismo efecto de no traer ninguna mascarilla. Ahora, ¿por qué es recomendable el uso de cubrebocas? Porque su uso sistemático implica una barrera física, una barrera para la propagación del virus, ya que es altamente contagioso. Aunque no haya al momento un consenso en el uso sistemático de cubrebocas o mascarillas, hemos observado grandes variaciones estadísticas entre los países que la utilizan regularmente y los que no. Entre estos países tenemos, por ejemplo, China, Corea y República Checa, que lo utilizan diariamente, y países donde no es obligatorio como Italia, Estados Unidos y España. Y hay una gran variación de estadísticas en cuestión de casos totales. En China tenemos 82.800 casos, Corea 10.700 casos, República Checa 7.500 casos. En comparación con las grandes cifras catastróficas de Italia, 200.000 casos, Estados Unidos ya más de 1 millón de casos y España 232.000 casos. Esto se traduce de la misma manera en la mortalidad. Tenemos China, 4.633 fallecidos hasta el día de hoy, Corea 240, República Checa 225. En comparación con Italia, 27.500 fallecidos, Estados Unidos 58.000 fallecidos y España 23.800 fallecidos. ¿Qué pasa con México? México actualmente estamos en 15.500 casos y en 1.434 fallecidos. Aunque las cifras no son tan espeluznantes como las de Estados Unidos o Italia, pues llevamos una curva que ha estado manteniéndose plana, en lo cual debemos de seguir haciéndolo con la ayuda del uso de cubrebocas. Sabemos que el uso de cubrebocas o mascarilla no es el único factor asociado a que estas cifras sean así. También importan muchas implementaciones de salud de cada país, la genética de cada raza,
las condiciones ambientales de cada lugar, la alimentación, los tratamientos utilizados, etc. Pero aún con esto recomendamos ampliamente el uso de mascarillas o cubrebocas en nuestra población. No dejemos todo al gen azteca para que nos ayude, también hay que hacer todas las consideraciones necesarias posibles. Ahora, ¿cuál es la mascarilla que debo utilizar? ¿Cuál es la que más me ayuda para mi actividad diaria? Existen muchos tipos de mascarillas con especificaciones diferentes, pero en términos generales solamente quiero mencionarles 3 tipos de mascarillas, que se queden con estos 3. Las mascarillas N95, las mascarillas quirúrgicas y las mascarillas higiénicas. ¿Qué son las N95? N95 es una clasificación que no solo incluye las N95, también las que son completas o las que tienen filtros por los lados, que es una categoría todavía superior a N95, pero no quiero hacer detalle en todas esas, puesto que son mascarillas que son de uso exclusivo para el personal de salud en contacto con pacientes positivos de COVID-19. O también se pueden utilizar en la industria porque tienen unos filtros especiales que además filtran metales y además filtran aceites. Las características de este tipo de mascarillas es que son totalmente herméticas para no dejar pasar nada por los lados. Tienen un filtro o varios para permitir la entrada del aire mientras lo van filtrando mediante la filtración. O sea, filtra al inspirar, filtra al expirar o ambos dependiendo de las características de cada mascarilla. Filtran partículas de hasta 0.3 micras o menores por movimiento browniano. Realmente los virus tienen un peso menor, pero ayudan a estas mascarillas a filtrarlo, puesto que el movimiento browniano es el choque de las partículas entre sí, lo cual hace que reboten y que haya una mayor filtración. Dependiendo del modelo, algunas utilizan uno o varios filtros, ya dependiendo de las características, pero en general las N95 quiero que se queden con la idea que son mascarillas que solamente debe de estar utilizando el personal de salud. Tenemos también las mascarillas quirúrgicas, que las mascarillas quirúrgicas es algo parecido a lo que utilizamos, o más bien es lo que utilizamos todos los días en los hospitales. Son para uso del personal de salud en áreas independientes de COVID-19, digamos en las cirugías selectivas, en el hospital en general. Tienen también unas especificaciones únicas los cubrebocas quirúrgicos. Como en todo el mundo se están utilizando en todos lados y es muy común el desabasto, puede ser que cualquiera intente fabricarlos y los vendan como si fuera una mascarilla quirúrgica, pero no necesariamente va a tener las características necesarias. ¿Y cuáles son esas características? Estas mascarillas quirúrgicas tienen 3 capas, son 2 capas textiles y una capa que va en medio que tiene un termosellado o melt blown. Es un plástico que se funde con la tela y que hace que la filtración sea tan eficaz como una N95. De hecho, de eso están hechas las N95, solo que tienen un montón más de capas. Aunque no tienen un sellado hermético por los lados, es importante que se utilicen correctamente y que las ajustemos lo más posible para evitar que pudiera haber una filtración lateral. Tenemos también las mascarillas higiénicas, que son las comunes y corrientes, son las reusables, son de tela, son de neopreno, existen también las bandanas o los buff, estos que se utilizan para hacer ejercicio, o es cualquier otro material que podamos utilizar, que podamos cubrir la nariz y la boca. ¿Por qué? Porque son donde sale el virus, por donde podemos expulsarlo. No nos va a evitar que nos contagiemos ni que podamos contagiarnos al 100%, pero sí va a formar una barrera muy importante. Así que, ¿cuáles son las que debemos utilizar? La población general, ¿qué es lo que debe utilizar? Debe utilizar cubrebocas o mascarillas higiénicos o reusables. Dejemos los N95 y las quirúrgicas para el personal de salud, donde están escasas y donde realmente se utilizan. No hagamos compras de pánico de este tipo de mascarillas, ya que su uso incorrecto las convierte en una mascarilla normal. De nada sirve que andemos de novedosos comprando mascarillas N95, porque su eficacia solamente funciona si usted no las mueve ni las toca en todo el turno. No se deben de quitar y poner, porque cada que la ponemos y la quitamos, la manipulamos y hace que pueda entrar virus adentro de la mascarilla y entonces ya no lo hace hermética.
Por tal motivo, no sea novedoso y no ande comprando esas mascarillas para andar en la calle. Son para uso hospitalario. Es sumamente importante que aprendamos la forma correcta de colocarlas y desecharlas, porque en ese momento también puede ser un punto en el que podamos contagiarnos. A lo mejor usamos todo el día muy bien una mascarilla, pero el momento de quitarla es cuando pudimos haber tenido un error. Es importante nunca tocar la mascarilla por la parte frontal y antes de retirarnos, lavarnos las manos con agua y jabón. Después de retirarla, sin tocar la parte del frente, volvernos a lavar las manos con agua y jabón o con alguna solución de alcohol para que nos desinfecte. Esto aplica para todo tipo de mascarillas, las N95, las quirúrgicas y las higiénicas o reusables. También, y por último, les quiero mencionar las caretas faciales. Las caretas faciales está recomendado su uso solamente si estás en contacto con personas de frente. Por ejemplo, si estás trabajando en un banco y tienes que atender personas, si estás de cobrador, si estás en algún tipo de trabajo donde directamente está entrando gente y pueda tener contacto de frente contigo. Solamente se utilizan como para hacer esa barrera, no porque forme una barrera al 100%, ya que también va a tener abiertos los laterales y por ahí puede entrar. Nunca una careta va a sustituir el uso del cubrebocas. No se recomienda su uso en la población general a menos que su trabajo lo justifique, y no se recomienda estar tocando la careta facial por lo mismo que vamos a inocular el virus al tocarla. ¿De acuerdo? Por último, ¿qué hacemos con los niños? En los niños también está recomendado utilizar cubrebocas. Caretas faciales no, puesto que pues no van a estar trabajando. Pero sí, si usted tiene que salir, por ejemplo, a consultar a su hijo por alguna otra razón, o si tiene que llevarlo a algo importante. Realmente son muy pocas las cosas que ahorita son importantes, puesto que estamos en cuarentena, pero sí es importante cubrir también a los niños. Y en general ese es el mensaje que queremos darles a toda la comunidad de parte del Colegio de Nuevo León. Número 1, quédate en casa. Seguimos con el quédate en casa. Todos estamos muy cansados, estamos hartos, estamos fastidiados de estar guardados, pero es la única manera en que podemos aplanar esa curva. Cada que salimos a comprar un litro de leche, a echarle gasolina al carro, a que nos dé el aire, a tener contacto con una persona fuera de las que viven en nuestra casa, es una oportunidad, desgraciadamente, para contagiarnos. Por lo tanto, quédense en casa. Número 2, si por alguna razón real hay que salir, siempre lleva cubrebocas, siempre lleva cubrebocas. Desde que sales de tu casa, póntelo, evita tocarlo y hasta que regreses de la forma más adecuada, quítatelo para poder protegerte. Número 3, el lavado de manos con agua y jabón no se sustituye con nada, o el uso antibacterial a base de alcohol. Hay que estarnos desinfectando constantemente las manos, puesto que por las manos es la forma más común en que podemos tocar una superficie que tenga el virus, o que podamos autoinocularnos los ojos, la boca o la nariz al tocarnos. Y número 4, utiliza un lugar especial para desechar los cubrebocas que son desechables, y un lugar especial para los que vas a lavar. Yo, por ejemplo, tengo en mi casa de los de neopreno que se lavan, entonces hay un lugar especial donde no entran a toda la casa más que a la lavandería, se lavan y se reutilizan. Así que yo te recomiendo que hagas eso para tratar de estar siempre protegidos. Es bastante incómodo usar cubreboca, no estamos acostumbrados los médicos un poco porque lo utilizamos en el hospital. Es difícil cuando tienes lentes porque se empaña cuando estamos respirando, es difícil mantener la nariz y la boca cubiertas, siempre se nos tiende a bajar, pero hay que hacer un esfuerzo porque con cada una de esas medidas del quedarnos en casa, de lavarnos las manos y usar un cubrebocas, estamos salvando una vida. Gracias.